Ok, aquí estamos, lo está dirigiendo hacia... Perfecto. Ok. Pastor Julio, ¿me puede escuchar? Perfectamente. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí estamos conectados después de toda esta situación. Contentos y agradecidos con Dios. Quien les habla, su pastor y amigo Aníbal Peña, de la Iglesia Templo Pentecostal de Benecer, transmitiendo en esta primera oportunidad en vivo, conectándonos con el reverendo Julio González, director de misiones de las Asambleas de Dios en Guatemala. Hoy tenemos el privilegio de poder tenerle con nosotros en medio de toda esta situación que estamos viviendo, una crisis no solamente en un país, sino una crisis mundial. Hoy más que nunca necesitamos continuar declarando, anunciando, confesando del poder del Dios que todo lo puede. Hemos venido desde que toda esta situación ha comenzado hace aproximadamente semana y media, no solamente acá en los Estados Unidos, sino que ya a nivel de todas las naciones hay una limitación para movilizarse, no se puede asistir físicamente a las iglesias. Y a través de este medio, a través del Facebook, YouTube, ahora de Zoom, estamos aprovechando y tomando oportunidad de todo lo que Dios en su misericordia, a pesar de lo que está ocurriendo, coloca en nuestras manos para poder compartir con ustedes. Y hoy tenemos, como les decía hace un instante, el privilegio de tener con nosotros al reverendo Julio González, amigo de la casa, un siervo de Dios, trabajando allá en Guatemala junto a su familia, y queremos tener la oportunidad de compartir con él, de escuchar con él la situación en Guatemala, lo que se está viviendo. Acá en los Estados Unidos tenemos noticias a diario de todo lo que ocurre, pero poder escuchar de él exactamente lo que está sucediendo allá en Guatemala, que sabemos también que está pasando por esta situación, y también tener un enfoque en lo que es la parte de misiones. Pero quisiera entonces dar la oportunidad y que él en esta noche pueda saludar y pueda compartir con nosotros. Pastor Julio, bienvenido. Dios le bendiga. Amén. Un abrazo, una expresión de manos a la distancia, Pastor Aníbal, Congregación Ebenecer Pentecostal. Qué bendición poderlos saludar por este medio y estar en casa, como dijera nuestro hermano Pastor. Gracias por esta bienvenida especial. Gracias por darnos la oportunidad de poder saludarlos, compartir con ustedes desde nuestra patria, la patria del Quetzal, la Guatemala inmortal, la Guatemala que está bajo la bendición del Señor. Amén. En nombre de mi familia y en nombre del Concilio General de las Asambleas de Dios en Guatemala, reciban nuestro cordial saludo y nuestras oraciones por ustedes y por la obra en general, para que podamos seguir creyendo en las promesas del Señor y seguir acá esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pastor Julio, ¿cómo está la situación en Guatemala? Más que la parte, por supuesto, en toda esta situación del virus, pero ¿cómo está enfrentando la iglesia? ¿Cómo ve usted la situación allá? ¿Qué nos puede compartir acá con respecto a todo esto de lo que puede estar sucediendo allá en Guatemala? Gracias. Tenemos la bendición que en este momento el gobierno de la República puso de alguna manera algunas barreras que están a su alcance para impedir que esta epidemia pueda como posesionarse de Guatemala. A la fecha, desde el día que él decretó que una cuarentena, decretó el estado del toque de queda, entonces se paralizó el país, se detuvo, y ese decreto pues alcanzó a la iglesia de tal manera que nuestros pastores tuvieron que cerrar sus templos, y nuestros hermanos, seguramente muchos de ellos con el deseo, el gozo de estar siempre en el templo, ahora tienen que estar en sus casas. Entonces, la iglesia ha tomado otro giro mientras está este paréntesis, podemos decirle así, porque esperamos en Dios de que
va a pasar esto y volveremos a nuestros templos. Amén. Volveremos a reunirnos, volveremos a vivir el gozo que significa estar congregados. Amén. Eso lo creemos y estamos ansiosos porque esto termine luego y podamos ir a abrir los templos. Amén, amén. Pastor Julio, yo decía en uno de estos, en días pasados, compartía precisamente a través de uno de estos medios, que da tristeza la situación que se está presentando, las personas que están falleciendo, lamentablemente por efectos del virus. Da tristeza cómo se va propagando o extendiendo rápidamente el efecto del virus. Pero también da tristeza, aún con toda esta situación, cómo algunas personas continúan rechazando de Dios, continúan tratando de colocar a Dios a un lado. Y decía de que esta situación del virus definitivamente es algo que no solamente tiene un efecto en la salud, sino que también marca como un punto en el desarrollo de nuestra historia. Con respecto a eso, ¿cuál es su impresión? ¿Cuál es su opinión, pastor? Es interesante, pastor, poder tener la oportunidad de escuchar la noticia que llega a través de las redes sociales y a través también oficial de algunos ministros, líderes del Señor, líderes de la obra en otros países, dando algunas recomendaciones acerca de las circunstancias. Algo que vino a afectar fuertemente fue la preparación del Congreso Mundial de las Asambleas de Dios que se estaba trabajando, y esto detuvo y nadie más pudo entrar a España. Sin embargo, hemos estado escuchando, por ejemplo, un video que escuché que me impactó y sinceramente me conmovió, de un ateo. Mire, un ateo está en un video testificando que un pastor entró afectado por este virus, pero ese pastor tuvo la oportunidad de presentarle el evangelio y ahí terminó ese corazón duro de este ateo y se entregó a Cristo. De una u otra manera, esto está, lamentablemente, muchos están muriendo. Guatemala, por el momento, bendito sea Dios y esperamos que no pase más, solo ha fallecido una persona de los 24 que oficialmente el gobierno ha anunciado que han sido afectados por este virus. Solo hay 1 y 4 que anunció el gobierno ayer que se han recuperado. Gloria a Pero Dios. sí, gracias a Dios, en otros países han muerto muchos, pero también esto ha venido a poner el corazón del hombre delante de Dios y a darse cuenta que somos tan frágiles. La humanidad es débil. La humanidad no tiene fuerza ante estas situaciones que se presentan en el mundo. Y tenemos que poner nuestra mirada hacia arriba y humillarnos, postrarnos delante del Señor y pedirle perdón y que Él tenga misericordia. Lamentablemente, algunos otros endurecen más su corazón, pero gracias a Dios y bienaventurados aquellos que dicen, tengo que volverme a Dios. Sí, amén. Es tiempo de reconciliarme con Dios. Ahí sí que dichosos si logran entender que Dios está todavía hablando al mundo, que Dios está teniendo misericordia del mundo. Y yo le decía a mi familia, pastor, que una situación como esta es como una oportunidad que tenemos que aprovechar para estar a cuentas con Dios. Amén. Porque no nos cayó de sorpresa, sino que nos vienen anunciando lo que va a llegar, lo que va a llegar. Entonces nos da la oportunidad para que humildemente nos pongamos a cuentas con Dios. Pues Amén. ya sea que vivamos o que muramos, Amén. somos del Señor.
Amén. Ahora, hay otro punto. Es ciertamente el poder compartir con aquellos que aún no conocen de Cristo. Es una oportunidad que en medio de la crisis nosotros tenemos de poder llevar esa palabra de esperanza. Pero al verlo de esa forma, y quisiera escuchar su opinión, creo que la iglesia hoy más que nunca, este momento es bien crítico, es bien importante. Y es verdad que nosotros tenemos que llevar palabra de aliento, palabra de esperanza, palabra de consuelo, palabra de fe. Eso está bien. Pero, ¿cuál debe ser la reacción de la iglesia en este momento, o cuál debe ser la enseñanza que recibe la iglesia en este momento, y luego con la ayuda de Dios, como todos estamos confiados, que saldremos de esto? Porque por momentos me preocupa que escucho a creyentes decir, ya pronto va a pasar todo esto, volveremos a la normalidad y regresaremos a la iglesia, lo cual está bien en un sentido, en el regresar, en el pasar de todo esto, pero ¿cuál debería ser la enseñanza que la iglesia, el creyente, recibe de toda esta situación? Bueno, habría que mencionar quizá unas 2 o 3 puntos de enseñanza. La iglesia debe de saber de que una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. La iglesia sigue viva. Amén. La iglesia sigue activa. La iglesia debe seguir declarando su fe. La iglesia debe seguir. En cualquier lugar donde nos encuentren, la gente debe de saber que somos la iglesia, que no somos el templo tal, el templo aquí o el templo allá. Somos la iglesia del Señor y debemos de marcar la diferencia. Que vean cuál es nuestra actitud en medio de esta situación. Que vean que si bien es cierto, humanamente pudiera dañar, afectar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero nuestra fe sigue siendo inquebrantable. Amén. Nuestra fe debe de mantenerse, como dijo el Señor mismo en su palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Hay algunos detalles que me gustaría agregar aquí, pastor. Amén. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia en este momento? Número 1, obediencia a las autoridades de gobierno sin desconectarnos de nuestra prioridad espiritual. Ok, vamos a obedecer las autoridades porque han sido puestas por Dios. La orden acá en Guatemala, por ejemplo, fue quédate en casa. Entonces, todo el mundo encerrado, todo el mundo adentro, en casa, y la pasión de predicar, el deseo de salir a evangelizar está ahí, y la gente pregunta, ¿qué vamos a hacer? Acá en Guatemala, por ejemplo, supe de 2 congregaciones que abrieron sus templos y se reunieron, y la policía tuvo que venir a cerrar el templo y a decirles, sálganse, váyanse para su casa. Entonces, la actitud de la iglesia, número 1, obediencia a las autoridades, pero no desconectarnos de la prioridad espiritual. Hay una prioridad que debemos tener presente a la vista de nuestros ojos. Número 1, oración. La iglesia debe mantenerse orando. ¿Por quién vamos a orar? Pues vamos a orar por nuestras autoridades. Vamos a orar para que estas circunstancias, esta pandemia, sensibilice el corazón de las personas y los haga volver a Dios. Vamos a orar para que la riqueza del cielo siga fluyendo y podamos
tener los recursos para ayudar al necesitado, para ayudar a aquellos que están siendo más afectados. ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Pues como le decía, y todos lo sabemos, la iglesia es una cosa y el templo es otra. Entonces, vamos a cultivar el altar familiar. Amén. El altar familiar. Yo soy fruto de altar familiar cuando no había pandemia, Amén. Igual. cuando no había virus, sino que era la pasión de mi padre, de mi madre, enseñarnos cumplir la orden del Señor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Qué importante era eso, pastor. Todos los días, a las 5 de la mañana, arriba todos, porque había que estar en el altar familiar todos los días. Y mi padre lo sigue haciendo, le cuento. Amén. Lo sigue haciendo allá en su casa, en la ciudad donde vive. Y tenemos entonces ahora más que nunca, porque hemos estado tan ocupados, tan afanados, tan llenos de trabajo y nos hemos olvidado de la comunión con Dios, con nuestra familia. Papá sale para un lugar, mamá sale para otro lugar, los hijos van para otro lugar, cada uno si tienen vehículos, si no a pie, de cualquier manera, pero todo el mundo se va y no hay una comunión de familia con Dios. La actitud de la iglesia en este tiempo, la oración y el altar familiar. Amén. Volvamos. Y aprovechamos este tiempo, estamos encerrados en casa a leer la palabra. Aprovechemos lo que ahora mismo usted está proyectando, pastor, la iglesia en línea. Qué interesante es saber de que muchos hermanos están escuchándonos, están viendo, otros no solamente quizás los de la congregación, sino de otras iglesias, de otros países, se están dando cuenta de este enlace que estamos llevando a cabo. Y qué interesante es que aprovechemos los recursos para comunicarnos con nuestros hermanos. No nos olvidemos de nuestros hermanos. No nos olvidemos de aquel que está cerca del templo ni del que está lejos. Tenemos que buscarlo y aprovechar los recursos que tenemos, el teléfono, el WhatsApp, el Facebook, Messenger. Mire, hermano, cuántos recursos tenemos ahora. Antes no teníamos nada de esto, pero ahora tenemos que animar a nuestros hermanos. La actitud de la iglesia, algunos hermanos se resfrían, se detienen en el camino. Pero yo quiero decirles a los hermanos que nos escuchan, por favor, nadie se detenga. Amén. Nadie se detenga, nadie, por favor. Hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Amén. El Señor dijo, cuando veáis estas cosas, erguíos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Amén. La actitud de la iglesia. Estaba escuchando, fíjese, pastor, algunos expertos en estos temas. Ellos dicen que por favor dejemos de estar escuchando tanta noticia, porque eso más bien nos provoca miedo, nos provoca pánico, temor. No está mal conocer, pero el afán de estar escuchando a cada momento cuántos muertos van, cuántos ya están infectados, cuántos, qué está pasando aquí, eso angustia, afana, desespera. Mejor vengamos delante del Señor y aprovechemos este tiempo. Una recomendación que yo quiero dar en este tiempo que está viviendo la iglesia, pastor. Le he dicho, repito estas cosas. Obediencia a la autoridad. Vamos a seguir en esto. Amén. Orando
lectura bíblica, altar familiar, iglesia en línea y una recomendación para los miembros: mantener interrelación con su pastor. Amén. Interesante es porque algunas veces estamos esperando que solo el pastor nos llame, que solo el pastor averigüe dónde estamos, que el pastor tiene la responsabilidad de ver cómo viene a buscarme. No. También las ovejas pueden tomar el teléfono y llamar y decir: pastor, reverendo Aníbal, ¿cómo estás? Poder decir: pastor, te queremos. Pastor, no estás solo. Pastor, eso también se vale, dice un hermano acá. Interesante que la iglesia mantenga esa interrelación. La Biblia dice: acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores en medio de cualquier adversidad. Y un detalle bien importante que debemos dejar bien marcado, pastor, para una congregación como la que Dios le permite a usted pastorear, para nuestras congregaciones en Guatemala, para todo el que nos está escuchando. Por favor, la iglesia debe saber que no debemos desenfocarnos de la misión que Dios nos ha dado. El Señor dijo: ir por todo el mundo. La gran comisión, pastor, no se puede detener. No se puede ni se debe detener. Tenemos que movilizar, tenemos que aprovechar este momento, tenemos que interceder por nuestros misioneros, porque muchos de ellos, usted lo sabe, mucha gente ya se dio cuenta de esto, varios misioneros han sido afectados por esta pandemia. Tenemos que interceder mucho por ellos. Yo le decía al Señor en un momento de oración: Señor, no te los puedes llevar a ellos todavía. No te los puedes llevar, no te los debes llevar. Obviamente Él es soberano y Él es sabio, pero ese es mi pasión, mi sentimiento. No te lo lleves, Señor. Es gente que está movilizando la gran comisión y la iglesia no debe desenfocarse. Uno humanamente tiende a desenfocarse, tiende a mirar a su derecha, a su izquierda, tiende a mirar otras cosas y se desenfoca de la prioridad. Y uno de los propósitos del enemigo en medio de todo esto es desenfocarnos. Así es. Que no miremos hacia arriba, que no miremos de dónde vendrá nuestro socorro. La palabra dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y el enemigo no quiere que miremos eso. Así que toda esta adversidad en la que el mundo se encuentra nos quiere desenfocar. Y uno de los puntos claves que Dios no lo quiera va a desenfocar el enemigo es la gran comisión. El enemigo no quiere que el mundo escuche que Jesús es el Señor. Así es. Satanás no quiere eso. Así que aprovecha estos. De repente se ríe de la iglesia. Estamos encerrados y nada va a pasar. Nadie va a hacer nada. Se ríe de los pastores. Están encerrados. Nadie los va a ayudar y entonces ya no van a predicar. Nadie va a ofrendar. Nadie va a diezmar. Nadie va a dar primicia. Así que los pastores se van a quedar callados. No nos vamos a callar. Amén. Vive Dios. Aleluya. Amén. Vive Dios, que vamos a seguir predicando, que vamos Amén. a seguir diciendo que Jesús es el Señor y que la gran comisión no lo va a detener ningún virus, no lo va a detener ninguna obra del enemigo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Amén, pastor. Amén. Así que tenemos que seguir declarando nuestra fe. Hay una porción de la escritura que yo quiero dejarles. Está en Romanos capítulo 8. Esa es una palabra poderosa. Romanos capítulo 8, versículo 28.
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, no se puede detener nada. Él nos dio a su hijo, aún en medio de esta situación que el mundo está viviendo. Él todavía nos puede seguir dando su presencia, su bendición, su respaldo, su poder, los recursos económicos que necesitamos para la expansión del reino. Entonces, amados hermanos, Iglesia Ebenecer, hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, por favor, firmes. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, escucha bien, iglesia, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, Amén. ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué más va a venir? Y aún lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, tenemos que estar firmes en medio de la adversidad que está azotando el mundo y que no nos desenfoque. No nos desenfoquemos. La gran comisión, es decir, a seguir intercediendo por misioneros, a seguir enviando misioneros. Y la pregunta es, ¿y de dónde? ¿Y de dónde? Pues interesante. Mire, pastor, hay una porción clave para esta misma situación que se está viviendo ahora. ¿Por qué? Porque dice, bueno, se va a detener, ya no habrá evangelismo, ya no habrá predicación en la televisión, porque en la radio, porque ya no hay recursos. ¿Cómo que no? Claro que sí, pero ¿de dónde? Si no hay trabajo, no hay más que hacer. Pero mire, segunda de Corintios, capítulo 8. Esa porción es poderosa para este momento. Así es. No la debemos de dejar de pasar por alto. Segunda de Corintios, capítulo 8, 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿Qué pasó? No perdieron el gozo. Y su profunda pobreza. Ay, Dios mío. Tribulación más pobreza. Y eso es lo que está pasando. Sin embargo, hay que tomar en persecución, tribulación por la enfermedad. No queremos que un familiar nuestro vaya a perecer. No queremos que ningún familiar vaya a ser infectado. Y hay angustia, hay tribulación, hay desesperación. Y eso causa pobreza porque se cierran muchos negocios, muchas fuentes de trabajo se cierran. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo vamos a hacer? Es impresionante. Esta palabra no falla. Y la iglesia de Macedonia, aún en su tribulación y profunda, ¿qué le parece a usted? No era encimita, no era medios pobre, ¿verdad? Profunda.
pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Eso indica que no se detiene la iglesia, que no se detiene la predicación. Eso indica que siempre habrá alimento, pastor. Amén. Eso indica que siempre habrá fuente de trabajo. Eso indica para los pastores que nos escuchan, para los misioneros, eso indica que siempre en alguna parte del mundo Dios va a tener sus recursos a través de una iglesia fiel, a través de una iglesia que no claudica en medio de la adversidad. Fíjese el extremo que llegó la iglesia de Macedonia. Yo a esto le llamo extremo. ¿Por qué? Porque ellos, dice el apóstol, pidieron con muchos ruegos. Así es. Que les dejaran ofrendar. A pesar que estaban pobres. Sí. Y por favor, Pablo, déjanos dar, queremos dar. Le rogaron al apóstol que los dejara ofrendar. Entonces, en medio de esta pandemia que está agobiando el mundo, seguramente muchos hermanos en Estados Unidos están ahorita con problemas de trabajo. Las fuentes de trabajo están inestables. Aún en medio de eso, los animo a tener fe y confianza y no dejar de ser generosos con la obra del Señor. Debe de haber siempre disposición de servicio en el nombre del Señor. No sé cuánto tiempo más tenemos, pastor, pero yo tengo dos cositas más que quisiera mencionar. Tenemos todo el tiempo. Tenemos tiempo. Todo el mundo está en la casa hoy en día. Mañana no hay que salir. Ay, hermanos, yo siento la presencia del Señor en este lugar acá, compartiendo con ustedes, animando al pueblo del Señor. No podemos detenernos. Tenemos que seguir marchando. La iglesia debemos seguir marchando, no desenfocarnos y esperar al Señor. Estar esperando al Señor. La Biblia dice, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Así que yo quiero dejarle dos consejitos. Uno está en una cita tan trillada, hermano, tan conocida, leída casi en muchos servicios cuando se va a iniciar. El Salmo 133. Yo quiero invitarlos para que anhelemos estar en el templo. Amén. Qué bonito es estar en familia y disfrutando nuestra familia, pero por favor, anhelen, estén pendientes cuando se va a abrir el templo. Y algunos quizá dijeron, bueno, no es la voluntad de Dios que vaya al templo. No es la voluntad de Dios que me congregue, porque miren, cerraron, miren, dieron la orden. ¿No? Anhela. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. En armonía. Anhelemos, ojalá que sea ya esta semana próxima que nos den la oportunidad de ir. Amén. Imagínense, tenemos que anhelar. Y Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, antes bien cuando veamos que la venida del Señor está cerca. Amén. Es cierto que ahorita hay privacidad, tenemos que estar sujetos a la autoridad, pero nomás nos digan, ya pueden, vamos, anhelemos y vayamos y corramos y démosle un abrazo a nuestro pastor, démosle un abrazo a nuestra pastora, un abrazo a los líderes, un abrazo a todos y gocémonos. Y seguro que ese día que nos den la oportunidad, pastor, de volver a reunirnos, qué grande va a ser, qué glorioso va a ser. Amén. Yo quisiera imaginarme a los creyentes así como casi en la puerta de su casa, listos para nomás digan, vamos para el culto. En carrera y a tiempo. Amén. En el nombre del Señor. Y algo que yo no quiero dejar pasar por alto es la importancia del
de estar en comunión con Dios aún cuando no estamos en el templo. Porque lamentablemente muchos en el templo son la gente que oran fuerte y son la gente que canta fuerte y son la gente que quieren que todos los mire. Pero ahora en casa tienes que ser un adorador. Amén. Y algo impresionante tenemos que sacar de esto. Me llama mucho la atención cuando Juan, el apóstol Juan, al que en la Biblia se conoce también, en el contexto teológico se conoce como Juan el teólogo, ¿verdad? El que escribe el libro de Apocalipsis. Dígame usted, pastor, ¿en qué condiciones se escribe el libro de Apocalipsis? En el destierro, exiliado. Mire, no era en una convención, no era en la convención del distrito. No se escribió Apocalipsis en la cumbre mundial. ¿Dónde se escribió? En una condición de dolor, Así es, ¿verdad? De soledad. El hombre está desterrado. El hombre está solo. Y no se puso a decir, ¿quién me viene a ver? No se puso a decir, ¿quién me trae una bolsa de comida? Dice la Biblia en Apocalipsis 1:9 al 11, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Mire cómo estaba él en medio de la crisis. En medio de la crisis, él estaba en el Espíritu. ¿Puede imaginarse la iglesia eso? En medio de la crisis, él está en el Espíritu. Amén. En el día del Señor. Gloria a Dios. No se dejó atemorizar. No le entró pánico, no le entró miedo, sino que estuvo en el Espíritu. Y es entonces cuando recibe la visita personal, ¿verdad? Viene el Señor y lo toca y le manda a escribir. Y le dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Y ahí tenemos la gran revelación del libro de Apocalipsis, pastor. En un tiempo de crisis. ¿Qué le va a pasar a la iglesia en este tiempo de crisis? Que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Y que salgamos de esta crisis purificados, renovados, animados para seguir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero para las personas que nos están sintonizando o que han entrado recientemente, tenemos una transmisión en vivo con el reverendo Julio González. Él es el director de misiones del Concilio de las Asambleas de Dios en Guatemala. Y hoy tenemos el privilegio de poder estar conectándonos con él en esta primera transmisión de esta forma en vivo, bajo este esquema y bajo este formato, haciendo esta... Lo tenemos como nuestro predicador invitado virtual, de directo desde Guatemala por esta vía, y estamos contentos. Y quisiera comentar, definitivamente es algo que Dios ha hecho y este momento es un momento en la agenda divina, sin duda alguna, el tener la oportunidad de estar compartiendo. Cuando usted mencionaba ahora lo de Juan en la isla de Patmos, en medio de la tribulación que él estaba, en medio del destierro que él se encontraba, definitivamente la cita bíblica, lo que usted mencionó, él dice, estaba yo en el Espíritu. Pero quiero acordarme también de la otra cita que usted mencionó en la segunda carta de Corintios, allá en el capítulo 8, cuando este grupo de hermanos, bien lo mencionaba usted, le rogaban a Pablo que les dejara contribuir en medio de la profunda pobreza. Y más adelante, siguiente en esos versículos, Pablo dice, nos sorprendieron con la ofrenda que nos dieron a pesar de la pobreza que ellos tenían. Y luego entonces él mismo dice, superando lo que esperábamos, dice, se dieron primeramente al Señor
y luego a nosotros. Quiere decir que entonces el problema no debe ser que nos tengan encerrados como iglesia en nuestros hogares. El problema no es que estemos ya entrando en una recesión, que vamos a entrar a nivel mundial. Creo que en la pobreza, como usted bien lo indicaba y está en la palabra, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción que nosotros estamos pasando, hay un reto, hay un desafío que tiene la iglesia y el creyente, porque no nos pueden callar, no podemos detenernos en cumplir con la misión que nosotros tenemos encomendada, a pesar de que las entradas de la iglesia, el aporte, las donaciones, las ofrendas, como lo queramos llamar, disminuyan por diferentes razones. La iglesia del Señor tiene que continuar adelante. Y como usted bien lo mencionaba y está en la palabra, el secreto tiene que continuar siendo la entrega y la pasión y el compromiso que nosotros tenemos con Dios. No por casualidad nosotros iniciamos esta serie y esta primera transmisión en esta noche por casualidad con usted. Lo apreciamos, le respetamos, le admiramos, pero también su presencia es un símbolo que como iglesia nosotros tenemos bien claro. ¿En qué sentido? Que en el corazón nuestro y en el corazón del creyente, y está en la Biblia, tiene que estar misiones. Debe estar misiones, porque es el motor, es el incentivo, es lo que nos motiva. Las finanzas podrán venirse abajo, las iglesias podrán cerrarse, la situación del virus podrá seguirse acrecentando, pero no podemos dejar de predicar, de compartir, de orar, como usted bien lo mencionaba, de continuar enviando a misioneros, de continuar apoyándolos. Y la gente dirá, pero me quedé sin trabajo, pero las finanzas han bajado, pero yo no puedo disminuir mi generosidad y mi aporte a Dios por la circunstancia. Claro, habrá un ajuste, pero nunca puedo perder de vista que el problema no son las finanzas, como bien lo dice la palabra y usted lo mencionaba. El problema está en nuestra relación con Dios. Entonces, recapitulando en lo que usted nos mencionaba y nos ha compartido, primero, la obediencia a las autoridades, es bíblico. Segundo, el poder fortalecernos en la fe. Tercero, el poder profundizar el altar familiar. Y en lo cuarto, la labor misionera que tiene que cumplir la iglesia en nuestros hogares, en el trabajo, en el vecindario, en la nación y alrededor del mundo. Definitivamente, y coincido con usted, es un reto, un desafío el que hoy estamos enfrentando, porque esta pandemia nos ha encontrado a todos en una situación que nos no preparado para todo este cambio, más sin embargo, sí apercibidos de lo que dice la palabra, de los tiempos que estamos viviendo y de lo que ahora debemos hacer. Bien contento, Pastor Julio, de poder estar escuchándole, compartiendo, recibiendo esa palabra que Dios colocó en su corazón. Gracias. Definitivamente alienta, trae la esperanza, nos ayuda a poder continuar enfocándonos, como usted muy bien lo decía, mantener el enfoque en lo que como creyentes nosotros tenemos que realizar, porque una de las tácticas del enemigo, bien usted lo decía, en medio de las crisis es desenfocarnos, dispersarnos espiritualmente, y ahí entonces es donde está el problema. Y estamos totalmente de acuerdo, le damos gracias por esa palabra que nos está compartiendo. Es una bendición, pastor, y Dios bendiga a toda la congregación. Espero pronto podamos volver a saludarnos, estar con ustedes y disfrutar de la gloria del Señor. Amén. Mientras tanto, yo quiero aprovechar, pastor, para dejar esta petición con la congregación y los hermanos que nos escuchan, hablando de misiones. Amén. Pues tengo la bendición, el privilegio de dirigir la escuela de misiones acá en nuestra Asamblea de Dios en Guatemala. Este año vinieron 70 estudiantes, se matricularon. Realmente vinieron 71, pero hubo uno nada más que se fue. Así que nos quedó el número bíblico, ¿verdad? 70. Y algunos de ellos, los estudiantes de primer año, hicieron primero y segundo
hicieron una semana de experiencia misionera en el departamento más grande de nuestro país, que es el Petén, y incursionaron en Belice. Estuvieron en Guatemala y Belice una semana haciendo evangelismo, trabajando en muchas áreas misioneras. Luego, los estudiantes de tercero, ellos viajaron unos días antes que se decretara cierre del aeropuerto. Así que ellos viajaron para estar en unos grupos étnicos de Costa Rica y otro grupo se fue para Haití y República Dominicana. Y ahora están allá esperando que esta crisis pase para volver. Entonces, queremos pedirles que por favor nos ayuden a orar por ellos para que el Señor les dé paciencia en esto, para que el Señor hable a sus vidas, les muestre cuál es el propósito de Él para sus vidas en este momento de por qué están haciendo su práctica misionera y vino esta crisis, ¿verdad? Entonces ellos no pueden regresar hasta que el decreto del gobierno se diga nuevamente que ya pueden entrar aviones a Guatemala, aunque van a entrar con algunas restricciones siempre por norma, por ley, por salud, pero queremos que vuelvan ya. Amén. Ya el domingo tenían que haber regresado, pero por la situación que se vive no han podido y están albergados en la casa de un misionero en República Dominicana y en en el Instituto Bíblico de Costa Rica. Estamos esperando por un milagro para que Dios les dé paciencia también, para que hayan recursos para el sustento de ellos, ¿verdad? Porque viajaron solamente con sus boletos, pagaron su boleto y un presupuesto de alimentación para ciertos días. Entonces ahora estamos esperando que caiga maná. Amén, amén, amén. Caiga maná del cielo para que los sustente y por favor ayúdenos a orar por nuestros misioneros. En este momento el Señor nos permite tener una misionera en Asia, específicamente en India, que ahorita está encerrada. Por favor, que nos ayuden a orar por ella, y una misionera en Colombia. Y como esto está en el mundo, ¿no? Entonces, vamos a orar por todos ellos para que Dios los proteja. Los otros misioneros en este momento están acá en Guatemala, pero el misionero de Mozambique iba a salir en estos días, pero la aerolínea canceló el viaje. De igual manera, otra misionera que tenemos trabajando en Asia está acá ahora, pero ya está próxima, está esperando a ver qué va a pasar para poder salir. Entonces, la intercesión misionera de verdad es básica porque no se puede detener. Amén. La gran comisión. Amén. Amén. Vamos a estar orando por ellos, intercediendo primeramente y también creo que con la ayuda de Dios, como iglesia, también podamos apoyarle en ese sentido. Vamos a orar, vamos a reunirnos y hacer todo como sucedió en las iglesias de Macedonia que usted compartía ahora. En medio de la situación crítica y económica que hoy podemos estar pasando todos, sí. Creo que un acto de generosidad es algo que para bendecirles a ellos y poder verles regresar a Guatemala. El grupo que está en Costa Rica, de acuerdo a lo que usted dice, y el otro está en República Dominicana. Así es, así es. El otro equipo de misioneros pues están acá, pero tenemos proyección de que salgan pronto. Esperemos que esta pandemia se detenga. Amén. En nombre del Señor y pronto continúen ellos en su labor misionera. Amén, amén. Pastor Julio, agradecido por su tiempo. Gracias por darnos el privilegio de tenerles en esta noche, de tenerlo en esta noche en medio nuestro, por esta vía, de poder ser nuestro primer invitado en esta serie de entrevistas, de comunicación que vamos a estar haciendo por esta vía. Y como le decía ahora, no por casualidad, porque usted representa algo bien importante en el desarrollo y en la vida de la iglesia acá en Ebenezer.
y creo que en toda la vida de la iglesia, lo que es misiones. Y estamos bien contentos, le apreciamos mucho, oramos por usted, por su familia, por el ministerio, por todos los pastores en Guatemala, por todo el liderazgo ejecutivo del Concilio de las Asambleas de Dios, al igual que por cada uno de nuestros líderes, igualmente también que estamos orando por todos ellos. Oramos también por los misioneros que están siendo afectados por este virus. Hay uno de los misioneros que colocaba ahora una información, una noticia, decía de que ciertamente en Guatemala, por la misericordia de Dios, el problema no es tanto el virus en este instante, pero la desnutrición en Sí, los niños que llega a más del 50% es algo bien crítico. estamos calificados como el primer país de América con más alto índice de nutrición. Qué pena. Wow. Sí, sí. Entonces, oramos para que en medio de esta situación, la niñez y toda la población en Guatemala pueda salir adelante como cada país alrededor del mundo. Amén. Podemos Bueno, orar, nos podemos despedir con una palabra de oración. sí, será una bendición grande. Amén. Oro unos segundos yo y Por luego usted favor, también. por favor, por Amén. favor. Usted primero. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche. Amén. Qué bendición, qué privilegio nos das ser tus siervos. Sí, Qué Señor. privilegio nos das estar al servicio de tu obra, Señor. Gracias por ese honor que nos das. En Amén. esta noche, Señor, junto con tu siervo Aníbal y la congregación Ebenecer y muchos que se han conectado en este momento, estamos delante de tu presencia para decirte gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, porque en medio de esta crisis, Señor amado, tú estás presente para Amén. ayudarnos, para socorrernos, para bendecirnos. Tú prometiste en medio de este recorrido de obediencia en la gran comisión, tú dijiste, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo creemos, Señor. No Amén. dijiste que en el trayecto de la gran comisión iba a darse esta crisis, literalmente diciendo esta pandemia del coronavirus. No lo dijiste, pero tú dijiste, yo estaré. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el Amén. nombre de Jesús, Señor, bendigo tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo tu iglesia. Que puedan ser fortalecidos en su fe, fortalecidos en sus convicciones, Sí, Señor. fortalecidos y agradecidos porque tú, Señor, cumplirás tu propósito en la vida de Amén. cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, todos los misioneros que Iglesia Ebenecer apoya y que va a seguir haciéndolo para Amén. gloria de tu nombre, Señor. Amén. Bendigo, Señor, las fuentes de trabajo para que cada miembro de la iglesia tenga recursos siempre disponibles Amén. para el sostenimiento de su familia y el sostenimiento de tu obra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por este tiempo especial que nos has dado para compartir tu palabra y animar a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, hemos sido comprados con tu sangre, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por ti, y Señor. tenemos este gran privilegio y grandes promesas, y tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida para seguir adelante. Gracias, Señor, por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado en esta noche de poder conectarnos a través de este medio, de poder compartir de tu palabra, de poder recibir lo que tú depositaste en el corazón de tu siervo, el pastor Julio González. Gracias, Señor, por su vida, su ministerio, su familia, por cada uno de los pastores, siervos, por cada uno, mi Dios, de los que trabajan en tu obra en Guatemala. Continúales bendiciendo, fortaleciendo, guardándoles de toda maldad y de todo peligro. Señor, y no solamente a este grupo de tus hijos, sino a cada uno de los que forman parte de esta hermosa nación.
Permite que en medio de toda esta situación y en esta crisis, tu gracia, tu misericordia, la provisión tuya esté sobre ellos y que muy pronto todos juntos, una vez más, podamos continuar testificando y declarando de tus maravillas en medio nuestro. Bendícelo, guárdale, Señor, a tu siervo y continúa guiándole en el ministerio que le has colocado. Y oramos por cada uno de los misioneros a nivel mundial, que tú les continúes fortaleciendo, que tú les guardes, que tú les tomes en el centro de tu mano, que tú les libres de toda maldad y de todo peligro, que tú renueves sus fuerzas y que cada día, mi Dios, puedan continuar agregándose hombres, mujeres, jóvenes y niños, ancianos, que escuchen de tu palabra a través del llamado que has hecho a la vida de cada uno de estos hombres y mujeres, y que el evangelio pueda llegar hasta lo último, Señor, de la tierra, a pesar de la escasez, a pesar de las limitaciones y de la situación difícil que hoy estamos enfrentando, que tu palabra no se calla ni se detiene y que el evangelio, Señor, continúa hoy con mayor fuerza siendo anunciado. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que han estado participando en esta línea, en esta transmisión, siguiendo, mi Dios, de esta transmisión. Y bendice a cada pastor. Bendice, Señor, a cada familia, a cada iglesia. Bendice, Señor, nuestro liderazgo, tanto distrital como nacional y a nivel mundial. Y que en todo momento podamos continuar declarando y anunciando de tus maravillas en medio nuestro. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Julio. Amén. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Mucho. Saludos a la familia y confiamos muy pronto el poder vernos nuevamente. Bien que usted venga para acá o bien que vayamos para allá. Amén. Serán bienvenidos. Que Dios le bendiga. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta Dios pronto. le guarde. Saludos. Amén.